Hola jóvenes, vamos a revisar lo que hemos avanzado en clases nuevamente con nuestro ejercicio que trabajamos en MySQL. Este ejercicio que nosotros generamos tiene tres capas: modelo, vista y controlador. Recordemos que en modelo nosotros construimos todo lo que era la parte de conexión, la interfaz de conectable, creamos los objetos de empleado y las clases de query y también la clase de actualizar. Vamos a ir viendo una de ellas para irnos familiarizando con la aplicación. Primero, nosotros tenemos la interfaz conectable. Esta interfaz como tal tiene los parámetros que ya habíamos preestablecido y conjuntamente con dos métodos abstractos que son cadena conexión y cerrar conexión. En conexión nosotros podemos observar que tenemos los métodos que habíamos creado. Cadena conexión, que es justamente donde yo voy a manejar el driver y voy a colocar el URL conjuntamente con sus correspondientes catch y retornamos la conexión. Generamos otro método. Este método es el método para poder cerrar la conexión y manejamos dos variables para las consultas en SQL, el STMT y el REST. Luego creamos justamente nuestras clases hijas. Una es query. Query es una clase hija de conexión y simplemente lo que hace es establecer la conexión con el objeto que yo esté mandando por parámetro. En este caso es un string. Estoy mandando por parámetro y esa es la consulta que voy a mandar a ejecutar y la voy a almacenar ¿dónde? En mi result set. En el update, por otro lado, yo tengo el mismo objeto que sería el STMT, que se establece una cadena de conexión, crea la conexión y ejecuta las diferentes actualizaciones. En este caso ejecutaría para actualizar, para insertar, para eliminar. Por último, dentro del modelo creamos la clase empleado. Esta clase empleado simplemente lo que está haciendo es manejando las variables de nombre, apellido, cargo, fecha de nacimiento, género. Tenemos el ID, la edad y el salario. Como podemos observar, bueno, en nuestra clase que nosotros generamos aquí, nosotros generamos el elemento del empleado, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, cargo y salario, que eso es lo que se refleja dentro de mi objeto. Y generamos los getters correspondientes: el ID, nombre, apellido, edad, fecha, género, cargo y salario. Esto lo hicimos en el modelo. En la vista, en cambio, nosotros generamos dos clases: el panel principal, que va a contener mis objetos que nosotros creamos, los textfile, los label, combo box, jpanel, jtable y los buttons necesarios. A ello agregamos una llamada al control de datos, que es para poder interceder entre la vista controlador y el controlador con el modelo. En el panel principal nosotros manejamos los elementos que vamos a colocar dentro de lo que son la vista. Labels, vendría la parte de los text files correspondientes que nosotros necesitamos. ¿Sí? Creamos los J como box con las opciones de elegir el género masculino, femenino o en su defecto el cargo, ¿no? Que nosotros podemos ir agregando. Y los botones agregar, consultar y el JPanel datos que nosotros vamos a necesitar e inicializamos. Con el init nosotros estamos haciendo una llamada al control datos. Vamos a ver que tenemos control datos para ingresarnos acá. En nuestro controlador, que es hasta ahí donde avanzamos en la última clase, nosotros generamos justamente el objeto insertar datos, el método insertar datos y consultar datos. En insertar datos nosotros mandamos por parámetros los datos que nosotros necesitamos: ID, nombre, apellido, fecha, género, cargo, salario. Generamos este objeto empleado, lo estamos mandando a cargarse. He comentado aquí la carga por el array list para mandar en la consulta directamente, y lo que he añadido a esto es actualizar. Y en el actualizar, ¿qué es lo que estamos colocando? Simplemente un set query. En el set query estoy colocando mis objetos que yo estoy manejando aquí. ¿Cuáles son los que yo quiero hacer? Por ejemplo, un insert into empleado, y estoy mandando a el ID, al nombre, apellido, fecha, género, cargo y salario.
Al inicio nos generó un error. Ese error se da porque, y eso necesito que ustedes comenten, en conexión nosotros teníamos esta condición que era connection.close, stmt.close y teníamos res.close. Así es como nosotros teníamos. Esta línea nosotros vamos a quitar porque res en realidad en este momento no está cargando con nada, simplemente está obteniendo los datos. No necesitamos cerrar la res. Ok, entonces vamos a insertar los datos, insertar los campos y automáticamente vamos a hacer que se consulte y se cargue en nuestra tabla. Ok, el momento que vamos acá a nuestra ventana, quien se va a encargar de ejecutar, voy a correr. Automáticamente, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a cargar los datos que yo tengo aquí, que son los que se encuentran dentro de la base de datos. ¿Qué significa esto? Que me está botando los 29 registros que se encuentran aquí dentro de mi SQL. Vamos a hacer una consulta. Ok. Consultemos. Sí, aquí tengo mis 29 registros. ¿Qué me consultó? Mi aplicación. Yo tengo mis 29 registros ingresados. Obviamente algunos están eliminados. Voy a insertar un nuevo dato. Por ejemplo, voy a insertar el dato 30. El nombre, pongámosle Santiago Almeida. Fecha de nacimiento, pongamos que es de 1984, digamos que es del quinto mes y del 12º día, masculino. Pongámosle que sea supervisor y coloquémosle un sueldo de 1250. El momento que mando agregar, automáticamente se conecta con mi base de datos. Si nosotros mandamos nuevamente a nuestra consulta, Santiago Almeida ya se encuentra en nuestro registro. Ok, ¿cómo hicimos esta parte de la tabla? Vamos a ver. Para poder hacer la tabla, nosotros necesariamente tenemos que en el controlador crear un método. El método se llama consultar datos. Este consultar datos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir hacia el método getQuery que se encuentra en nuestra consulta, en nuestro objeto query. ¿Y qué es lo que manda? El select asterisco from empleado, que es el que nosotros utilizamos dentro de la consulta en SQL. En ese momento yo estoy creando un, bueno, para este objeto de aquí, esta variable auxiliar 0 no es necesaria. Ok, he creado un try y un catch. En el try, ¿qué estoy haciendo? Principalmente estoy llamando al res.next y aquí lo que estoy haciendo dentro de mi objeto empleado le estoy diciendo agrégueme el ID de empleado, el ID de el nombre, el campo apellidos, la fecha de nacimiento, el sexo, el cargo y el salario, y todo eso vamos a añadirle dentro de mi objeto, dentro de mi array list. Listo, manejo un catch, un SQL exception para poder controlar las excepciones y me voy hacia otro método que voy a invocar. Este otro método se llama obtener matriz, que es la que voy a presentar dentro de lo que es la tabla. Es una matriz de tipo string y lo que estoy haciendo, primero mando a consultar datos. Luego hago una creación de un objeto, en este caso de tipo string datos, y le estoy creando con la longitud o el tamaño de mi array list y 7 campos, porque son, y 7 columnas. Son una columna de empleado, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, cargo y salario, son un total de 7 campos. Creo mi variable auxiliar y mi variable auxiliar es la que yo voy a ir incrementando. Primero recibo, todos voy a convertir de tipo string, recibo el ID, recibo el nombre, apellido, fecha, género, cargo y salario. Y sigo incrementando mi variable auxiliar. Luego hago un retorno de ¿qué? De datos, porque eso es lo que voy a retornar ¿a quién? A mi vista. En mi vista nosotros tenemos panel principal, tenemos esta tablita que está aquí que dice tabla datos. Le voy a llamar tabla datos, instancio al JTable y le estoy colocando aquí
a control, que me llama a mi controller, que es la referencia, obtener matriz, que me va a obtener directamente el rango que yo necesito, y voy a colocar cabecera. Cabecera, si ustedes se fijan, bueno, le he colocado aquí. Vamos a bajarla para que ustedes puedan ver. Cabecera es un vector que contiene los campos que yo necesito presentar, que van a ser ID, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, cargos, bueno, cargo y sueldo. Luego voy a utilizar un JScroll porque se van a ir incrementando tantos datos y yo necesito un scroll como de este estilo para poder manejar los datos que se encuentran dentro de mi tabla. Este JScroll lo que va a hacer es contener a la tabla y simplemente lo que hago es dar un tamaño, una dimensión al JScroll que debe ser del mismo aporte de mi panel, que contiene mi panel de datos que yo lo creé anteriormente. Luego de esto, dentro del panel de datos, añado al JScroll panel y con eso ya puedo visualizar los datos cargados, por ejemplo. Si ven el scroll que se maneja aquí, y tengo aquí mis 30 datos que acabé de registrar. Ok, jóvenes, entonces tenemos que ponernos a construir lo que sería la parte de la cadena de conexión, perdón, la parte de la consulta que nosotros estamos insertando, y ya podríamos realizar o cargar los datos. Muchas gracias. Buenas noches.